soy de las personas que ha logrado vivir para contar. Perfectamente pudo haber muerto en esas condiciones, en esas... Probablemente volverían a actuar de la misma manera. Y eso es lo que hace muy difícil poder reconciliarse, poder entenderse en Chile y dar vuelta a la página de alguna forma. Carlos Minami es uno de los políticos que vivió en carne propia el golpe de Estado. Él fue ministro de Economía en el gobierno de vuelta a la democracia, pero pasó por mucho antes de llegar a ese punto. En 1973 militaba en el movimiento de izquierda revolucionaria y estaba profundamente implicado en la política del país. Tras el golpe temió por su vida y la de su familia. Vivió el exilio durante una década y hoy, 50 años después, nos cuenta su historia. No tomé suficientemente el peso de la gravedad de los acontecimientos porque tenía la información de que el presidente Allende iba a convocar a plebiscito. Y por tanto entonces pensaba yo que con esa convocatoria a plebiscito se iba a impedir de alguna forma la consecución del golpe de Estado, porque había espacio a una solución política a la crisis. Desgraciadamente no fue el caso. Ya. Estamos ahí un grupo de personas en el Instituto Pedagógico. Estuve ahí cuando llegaron los militares al frente del Instituto Pedagógico. Estuve en la fábrica Continental, que es una fábrica textil, con muchos trabajadores, 700, 800 trabajadores, que hay en el cordón Macul. Vi ahí también escenas de pánico, particularmente de las trabajadoras. Hay muchas trabajadoras mujeres que se dan cuenta que la situación era muy delicada. Y tuve también ahí en ese momento la conciencia completa de que este era un golpe de Estado, que era un asunto muy grave lo que estaba ocurriendo. Nos refugiamos en la población Santa Julia, donde estuvimos hasta el día subsiguiente. Soy de las personas que perfectamente pudo haber muerto en esas condiciones, en esas horas. Yo hubiera sido, por ejemplo, sorprendido en la población Santa Julia. Desgraciadamente eso me ocurrió y soy de las personas que ha logrado vivir para contarlo. Tenía 23 años. Bueno, yo rápidamente tuve que entrar en la clandestinidad, comenzar a vivir, porque mi casa fue allanada muy rápidamente. La casa de mis padres fue allanada muy rápidamente y mi padre fue detenido. Mi padre era un coronel de la Fuerza Aérea. Por tanto, esa casa, que era una casa de 5, terminó siendo una casa solamente de 3 mujeres que vivían también muy dramáticamente lo que estaba ocurriendo. Y tengo entendido que después usted se fue exiliado. Yo estuve obligado, mi padre, como te decía, mi padre fue detenido. Lo obligaban incluso a llamar por teléfono a mi madre para pedirle que yo me entregara. Él lo hacía con un tono tal de voz que era evidente que no estaba diciendo eso. Esa fue la razón por la cual yo tomé la decisión de refugiarme en una embajada, de manera que él tuviera la tranquilidad de que a mí no me iba a pasar nada. Y tuve en todo caso 7 meses en una embajada, porque no me daban el salvoconducto para salir. Yo entré a una embajada a principios de diciembre y salí solamente a Europa en junio del 74. No, del exilio tengo muchísimos recuerdos, ahí podríamos hablar horas. No sabía hablar francés, tenía un francés muy elemental del colegio y la verdad es que estuve 10 años, nunca pensé, era de las personas que tenía como dificultad para deshacer la maleta. Uno sentía que tenía que tener la maleta todavía ahí lista para poder volver, pero ya al cabo de un cierto tiempo me di cuenta que esto iba para largo y tomé la decisión también de hacer una vida en Francia. Me dediqué a estudiar, me dediqué a trabajar. Pensaba que Chile tenía que ser un cambio muy importante, pensaba que Chile tenía que pasar por un proceso revolucionario. Hoy día yo tengo una visión también crítica de cómo las cosas las enfrentamos en ese periodo, pero como militante del MIR desempeñé ese tipo de actividades, que eran actividades en todo caso de trabajo político, no era el trabajo propiamente militar del MIR, que era un trabajo muy la verdad, bastante reducido. Se cometieron errores graves desde el punto de vista, por ejemplo, la política económica, que creó las condiciones finalmente para que se diera un golpe. Había mucha gente que estaba desesperada con la situación económica del país. Mira, yo soy de las personas y hay todo un debate. Yo creo que el golpe era evitable. La idea del plebiscito que planteaba el presidente Allende era una salida política. Era evidente, él lo dijo, era evidente que ese plebiscito él lo iba a perder. Y los golpistas, al tanto que iba a tomar esa decisión, tomaron ellos la decisión de adelantar el golpe. El golpe normalmente estaba planificado para los días del 18 y 19 de septiembre.
que era muy fácil descubrirlo, porque siempre hay movilizaciones de los regimientos, de las tropas para los efectos del desfile. Lo que hicieron los golpistas fue adelantar el golpe, con lo cual lo que demostraron es que lo que querían ellos no era restablecer la institucionalidad, no querían resolver la crisis, lo que querían era dar un golpe y crear toda la situación posterior, que significaron ni más ni menos que 17 años de dictadura. ¿Cómo fue para usted manejar la economía del país con un modelo totalmente nuevo económicamente? Mira, a ver, esta es una pregunta que me han hecho muchas veces. Yo, como estuve 10 años en el exilio, yo volví posteriormente, volví en el 84 a Chile. Ya, entonces también tuve todo el periodo, tuve toda la segunda mitad de los 80 en dictadura en Chile. Y entendía muy bien lo que estaba ocurriendo, me preparé también mucho para aportar, no me preparé para ser ministro, pero me preparé para aportar, y tenía conciencia de que las reformas que se habían hecho en Chile eran reformas que había que hacer de todas maneras. Entonces, desde ese punto de vista, yo lamenté que se hicieran con la brutalidad, con esas cosas se hicieron con el costo social, con el costo productivo que eso tuvo. Pero eran reformas que había que hacer, y desde ese punto de vista, lo que nosotros yo tenía total conciencia de que en un gobierno democrático no íbamos a volver atrás, sino que teníamos que partir de esas reformas, que eran reformas que ya estaban hechas, que ya se habían pagado todos los costos, y a partir de eso comenzar a trabajar. Y creo que damos garantía de que si por alguna extraña razón volvieran a producirse situaciones de tensión, no actuaríamos de la misma forma como actuamos. Y el problema que tenemos es que no existe la seguridad de que la derecha pueda decir lo mismo. Puestos en las mismas condiciones, probablemente volverían a actuar de la misma manera. Y eso es lo que hace muy difícil poder reconciliarse, poder entenderse en Chile y dar vuelta a la página de alguna forma. Es además bien impresionante, porque uno podría haber supuesto, mirando hacia atrás, que las cosas iban a ser completamente distintas. Ya en los 30 años, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente de los 30 años, me acuerdo de la ceremonia de la moneda, el presidente Lago entrando con Morán de 80, pero entre los 40 y los 50 nos descarrilamos. Los 50 hoy día son mucho más tensos, con gente que hoy día reivindica el golpe, lo justifica. Hay que cultivar la memoria, porque es la única manera de evitar que acontecimientos terribles vuelvan a repetirse. Yo creo que en eso es imposible ponerse de acuerdo, vamos a tener visiones distintas, pero sí debería ser posible ponerse de acuerdo diciendo, mira, esos conflictos no se pueden resolver de esta manera. Y en eso tener un compromiso. Y desde ese punto de vista me parece bien lo que ha intentado el presidente, de decir, ya firmemos un compromiso de nunca más, de que las cosas la democracia no se va a quebrar. Pero desgraciadamente pareciera ser que ese llamado no está siendo escuchado.